Hola, qué bueno encontrarnos una vez más para continuar hablando de Cuba y su gente. Hoy sobre una exhumación secreta, los protagonistas de los hechos y la labor de un destacado investigador. Hecha la invitación, acompáñeme. En el año 1955 fueron recuperados los restos de los caídos en las acciones del 26 de julio de 1953. En la medida en que se agudizaba el enfrentamiento con la dictadura de Batista, creció el número de hombres y las mujeres de Santiago de Cuba que a riesgo de sus vidas se afanaban en el cuidado de las gloriosas tumbas de los caídos el 26 de julio de 1953. Convertidas en todo un símbolo de la rebeldía nacional, desafiaban a la brutal dictadura que ya a la altura de 1955 se había propuesto desaparecer todo vestigio de la hazaña. En esas circunstancias, René Guitar Rodríguez, padre del único santiaguero participante en el asalto al cuartel Moncada, se dio a la riesgosa tarea de exhumar en secreto los cadáveres amados y rescatarlos para la posteridad. Para conocer más detalles, les presentamos a nuestro invitado de hoy. Doctor en Ciencias Históricas e investigador titular, Jorge Renato Ibarra Guitar, obtuvo entre otros premios el correspondiente al género Biografía del concurso 26 de julio que convoca las FARC, con un estudio de la vida de su tío, Renato Guitar, publicado posteriormente bajo el título Todo Valor por la editorial Verde Olivo en 1998. Es autor, entre otros, del libro Rescate de Honor, en el cual hace importantes revelaciones acerca del intercambio epistolar entre su abuelo, René Guitar, y los moncadistas presos en Isla de Pinos, así como de los avatares de la exhumación y traslado para las tumbas más seguras de los restos de los caídos en combate el 26 de julio de 1953. Le fue otorgada la distinción por la Cultura Nacional en el 2003 y es académico de número de la Academia de la Historia de Cuba desde el año 2011. Los mártires del 26 de julio de 1953 fueron enterrados en diferentes bóvedas en los cementerios Santa Efigenia y El Caney. En principio no se trató en sí de bóvedas como tal, sino de fosas comunes a ras de tierra al final de los cementerios Santa Efigenia y El Caney. En este caso, la mayoría de los combatientes que cayeron en esas acciones no fueron identificados por sus familiares, sino que fueron enterrados como cadáveres desconocidos, ya que a los familiares no se les permitió identificar a sus seres queridos y mucho menos realizar honras fúnebres ni nada al respecto. En ese sentido, el padre de Renato Guitar, René Guitar, logró rescatar el cadáver de su hijo del cuartel Moncada y lo enterró en una bóveda familiar. Pero estando en la morgue del cementerio Santa Efigenia, coincidió en la conversación de dos militares que señalaban hacia el cuerpo sin vida de Abel Santamaría. En esa circunstancia, René Guitar, que conocía ya de antemano a Abel Santamaría, decidió informarle a uno de los sepultureros para que identificara el cuerpo sin vida de Abel y lo colocara en un lugar específico para poderlo identificar. Con posterioridad a ello, una vez enterrados en esas fosas comunes a ras de tierra, la combatiente revolucionaria Gloria Cuadras se dedicó a identificar esas bóvedas, a colocarles unas cruces de madera y, en fin, identificar el lugar en donde estaban enterrados esos héroes de la patria, caídos en las acciones del 26 de julio. Durante esos años, esa operación la realizó en el cementerio de Santa Efigenia, pero también lo realizó en el cementerio del Caney. Para esa operación contó con el apoyo de algunos familiares de los caídos en el 26 de julio, en caso particular de Benigno Santamaría, padre de Abel, quien se prestó para financiar el costo de la tumba del Caney. O sea, René Guitar costeó los gastos de la tumba de Santa Efigenia, en tanto que Benigno Santamaría
costeó los gastos de la tumba del Caney. En ocasión del primer aniversario de la gesta del 26 de julio, se convocaron diversas actividades, entre las que se destaca una misa en honor a los jóvenes caídos en la acción del Moncada, que devino en peregrinación de una multitud arengada por René Guitart y Gloria Cuadras, desde la Catedral Santiaguera hasta el cementerio de Santa Ifigenia. Luego de franquear a los soldados de la tiranía apostados en las calles, la manifestación se detuvo frente al cementerio, pues varias ametralladoras habían sido emplazadas. Solo dejaron pasar a René, y una vez dentro, tomó las flores y las repartió en todas las tumbas. Los soldados se le acercan y le preguntan: ¿las flores no eran para Renato? René, sobreponiéndose al dolor, le respondió: ustedes le tienen miedo a los muertos. Yo no he puesto granadas, solo he puesto flores. La exhumación de los restos de los moncadistas tuvo lugar en el año 1955. Ya previamente René Guitart había estado en contacto con el líder del Moncada, con Fidel Castro, quien había autorizado el traslado de esos restos y de ese operativo clandestino que se realizó para salvaguardar esas osamentas sagradas de la patria. Rescate de honor, de la autoría de Jorge Renato Ibarra Guitart, devela aspectos de extraordinario valor histórico que trascienden por su connotación. Se relaciona directamente con la tenaz y silenciosa tarea de identificación y recuperación de los restos de cada uno de los combatientes, llevada a cabo por un hombre de pueblo, René Guitart Rodríguez, abuelo del autor y padre de Renato Guitart. El 26 de julio de 1953, las huestes de la dictadura se dirigieron hacia la casa de Renato Guitart y procedieron a la detención de su padre, a quien sometieron a interrogatorio. También se procedió a un registro por toda la casa y como resultado de esas pesquisas policiales del régimen de la dictadura, se detectó que los combatientes habían concertado una gran deuda con algunos bancos cubanos. En este caso, Renato Guitart, como era responsable de las finanzas y los gastos que se hicieron en la provincia de Oriente, él actuó de cerca con los cheques que se emitían desde La Habana hacia Santiago de Cuba. Había una relación de compromiso directo tanto de Renato como de todo el movimiento con todas esas deudas. Durante el juicio de Moncada, la dictadura pretendió acusar a los combatientes de ser defalcadores de esos bancos, cuando en realidad se trataba de una deuda que pagarían una vez que tuviera éxito la acción. Sin embargo, al no tener éxito la acción, fue René Guitart quien decidió pagar directamente todos esos gastos pendientes y esas deudas que habían acumulado los combatientes para hacer frente a esa campaña de descrédito que había desarrollado la dictadura contra los combatientes de Moncada. También, ya estando en presidio, René Guitart desata toda una serie de contactos con los moncadistas presos en Isla de Pino, mantiene una correspondencia muy activa con Fidel, con Melba Hernández, con Aide Santa María y con otros combatientes que estaban prisioneros de la dictadura. En ese sentido, él también logra visitarlos, hace una visita al presidio de la isla, intercambia con ellos y ya lo más importante de este periodo es que René Guitart logra identificar la tarea más importante que tenían los revolucionarios durante esta etapa, la tarea más trascendental, y era hacer ver la necesidad de lograr una victoria en el plano de la opinión pública, de convencer a las mayorías de que la revolución era un programa progresista, tenía una proyección renovadora de la sociedad cubana. En ese sentido, durante ese propio año se divulgó la historia más soberana que contenía el programa de los moncadistas y también se desarrolló una intensa campaña nacional en pro de la amnistía de todos los presos políticos que debían incluir a los propios moncadistas. René Guitart ahí identificó a Fidel como líder de la nueva etapa que se abría para la historia de Cuba. Y bueno, sería interesante citar algunos de los textos de las cartas de René Guitart, tanto a Fidel Castro como a Melba Hernández. Entre 1978 y 1979,
el Ministerio del Interior efectuó una profunda investigación para reconocer los restos de cada uno de los combatientes. Se dispuso entonces levantar un mausoleo en Artemisa, de donde procedía una parte de los revolucionarios, y posteriormente, en la década de los 90, los que quedaban en Santa Ifigenia se trasladaron al retablo de los mártires, a un costado del mausoleo que guarda las cenizas del apóstol José Martí. En la tumba que llegó a construir René Guitart, a la sombra de las banderas cubanas y del 26 de julio, reposan sus restos en reconocimiento a su noble y valeroso gesto. René Guitart fue un hombre de pueblo, batallador y noble, que protagonizó un histórico y digno rescate, que fue parte decisiva en la gran batalla de movilización popular a favor de la amnistía de los combatientes del 26 de julio. Por hoy es todo. Recuerde que nuestra cita será la próxima semana para continuar hablando de Cuba y su gente.